¡Hey! ¿Quieres saberlo todo del monitor ultra wide que lleva años en el podio de la calidad-precio? Sí, estoy hablando del AOC CU34G2X, un monitor de 34 pulgadas con pantalla curva que salió en el año 2019 y que a día de hoy, en el año 2023, sigue siendo una de las mejores opciones a la hora de buscar monitor para gaming o incluso para trabajar. Este que tengo detrás, sí. En este vídeo te voy a enseñar el unboxing, características y además voy a hacer varios tests con algunos programas y juegos para que lo puedas ver en vivo. ¿Empezamos? Empezamos con el unboxing. Si es que hasta la caja es una pasada. ¡Vamos a abrirlo! ¡Qué nervios! Te incluyen un pequeño folleto para que incluso saques el monitor de la caja sin cargártelo. Hoja de calibrado para ver que todo está bien. Y la típica bolsita con el manual, que nadie se lee. La etiqueta energética, cable HDMI, cable DisplayPort, cable de corriente. Vamos a ver cómo sacamos esta bestia de aquí dentro. Como veis, viene súper bien protegido. Es casi imposible que te venga roto de fábrica o durante el transporte. Es como un cofre. Aquí está la peana y por aquí hay más cosas. Este es el soporte. ¡Wow! ¡Es grande! Vamos a ir viendo en detalle las piezas. Aquí tenemos la peana. La calidad de construcción, la verdad es que es muy buena. Este es el soporte vertical que va unido al monitor y a la peana. Un diseño rojo y negro muy bonito. Bien, vamos a montar la peana y el soporte. Es muy fácil. Soporte vertical colocado en la pantalla. Y ahora la peana, como veis, es súper sencilla de poner. Giramos este tornillo, apretamos fuerte y ya lo tenemos. Y aquí lo tenéis montado. Mirad qué preciosidad. Os enseño la curvatura de la pantalla que, como veis, es bastante pronunciada. En cuanto a conectividad, tenemos dos puertos HDMI 2.0, dos puertos DisplayPort 1.4, toma de auriculares, 4 puertos USB 3.0, uno de ellos de carga rápida. Bien, vamos a tomar medidas. Esta pantalla mide 81 centímetros de ancho y 36,5 centímetros de alto. Mirad qué bonito es incluso por detrás. Lástima que la mayoría de veces la parte trasera está mirando contra la pared. Si es que os lo voy a enseñar todo, hasta os lo he pesado. Mirad, 8 kilos de monitor. Y ahora vamos con la ergonomía. Esta pantalla podréis ajustarla variando su inclinación, altura y girarla a izquierda y derecha, pero no tiene opción de pivotarla para ponerla vertical. Bien, ahora empieza lo bueno. Te dejo por aquí los menús con las opciones que tiene este monitor. Como ves, puedes ajustar prácticamente todo. Tenemos pantalla con una curvatura 1500R con panel VA de Samsung, ángulo de visión de 178 grados y una resolución máxima de aspecto 21:9 de 3440 x 1440 píxeles. Hay que decir que aunque este monitor es un monitor sin marcos, sí que tiene como medio centímetro de borde negro en la misma pantalla.
Pero vamos a lo divertido, os enseño un poco cómo sería el gaming con este monitor. Como veis, los juegos aprovechan toda la pantalla haciendo el gaming mucho más inmersivo. Aquí tenéis GTA V con los gráficos al máximo. El cambio con respecto a un monitor panorámico normal es brutal. Y el panel es un panel VA con todo lo bueno y lo malo que ello significa. Los paneles VA se caracterizan por tener unos negros muy profundos, muy buen contraste y unos colores bastante buenos, a costa de una respuesta un tanto más lenta. Este monitor especifica un tiempo de respuesta de píxel de 4 milisegundos gray to gray, lo cual puede resultar en algo de lag al ver objetos oscuros en movimientos rápidos. No obstante, jugando normal es algo que difícilmente vas a apreciar, a no ser que tengas una sensibilidad especial al ghosting. Este monitor es de hasta 144 Hz, así que puedes esperar un movimiento de las imágenes muy suave. Ten en cuenta que si piensas usarlo a 144 Hz necesitarás una gráfica compatible con DisplayPort 1.4. El HDMI 2.0 solo soporta hasta 100 Hz y si tu gráfica es DisplayPort 1.2 estarás limitado a 120 Hz. Este monitor está certificado y soporta oficialmente FreeSync de AMD. En cuanto al G-Sync, aunque no está certificado por Nvidia como un monitor G-Sync compatible, sí es posible activarlo. Y para el aspecto de oficina o trabajo, este tipo de monitor os ofrece también un escritorio ampliado con el que en muchas ocasiones, incluso si tenéis dos monitores, podríais sustituirlos por solo uno como este. Te dejo a continuación algunas grabaciones para ver el tema del ghosting, aunque para verlo al 100% tienes que verlo en vivo. El resultado es que el ghosting es apreciable si lo buscas y te fijas muy bien, sobre todo en negros. Pero con el uso del día a día y jugando normal ya te digo que ni te das cuenta. El precio de este monitor va variando mucho en según qué temporadas. Por ejemplo, a la hora de grabar este vídeo está por alrededor de 470 euros. Yo lo compré en febrero de este año por 429, pero lo he llegado a ver a 379 euros. Te dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo. Así que para resumir podemos decir que lo bueno de este monitor es su magnífica relación calidad-precio. Su contraste y la calidad de los negros es muy buena. La calidad de construcción también es excelente y no tiene esquinas iluminadas ni píxeles muertos, al menos el mío. Como aspecto negativo, quizá comentar que si eres un maniático del ghosting es posible que lo aprecies sobre todo en colores oscuros, aunque yo después de unos meses usándolo la verdad es que ya ni lo noto. Si te ha gustado este análisis no te olvides compartirlo, darle like y suscribirte al canal. ¡Un saludo!